El 31 de mayo de 1970, ya pasadas las 3 p.m., los habitantes de Yungay en el departamento de Ancash, Perú, disfrutaban de las amenidades de su día cuando un terremoto los sorprendió. Al terminar las vibraciones, todo dejó de moverse, pero nadie estaba a salvo, y lo peor vendría solo unos segundos después. El referido domingo, muchos hogares en el Perú apuraban el almuerzo atrasado tras haber visto por televisión el partido inaugural del Mundial de Fútbol que se jugaba en México. La atención estaba centrada en el debut de la selección del país andino, que tendría lugar 2 días después, frente a Bulgaria. En Yungay, departamento de Ancash, quienes no estaban en sus viviendas, en la iglesia o en el cementerio, asistían a un espectáculo circense. De pronto, comenzó un movimiento telúrico de magnitud 7.9 en la escala de Richter, cuyo epicentro fue ubicado a 50 kilómetros de profundidad y a 30 kilómetros al oeste de Chimbote, en el mar. Miles de personas corrieron despavoridas durante esos 45 segundos de pánico, y cuando el temblor se detuvo, lo hizo para dar la bienvenida a algo mucho peor. Con el terremoto, llegaron a producirse 3 de los efectos secundarios más importantes que caracterizan a estos fenómenos geológicos: un tsunami, procesos de licuación de suelos y deslizamiento de zonas altas de piedras, tierras, lodo o masas de hielo. En este caso, el tsunami tardó unos 15 minutos en llegar a las costas de Chimbote, con olas que probablemente no sobrepasaron los 2 metros de altura. Por ello, no generaron daños importantes. La licuación de suelo se produjo a lo largo de la Panamericana Sur y en el entorno del hotel de turistas de Chimbote, con el surgimiento de agua subterránea que generó desniveles en el suelo. En general, los daños estuvieron concentrados en viviendas construidas básicamente con adobe y quincha. Por ello, en la ciudad de Huaraz, casi el 80% de las viviendas colapsó sobre sus residentes. En cuanto al tercer efecto del terremoto, la historia de un desastre estaba por repetirse con inolvidables consecuencias. Ya en enero del año 1962, el desprendimiento de un bloque de hielo del Huascarán había arrasado con la localidad de Ranraírca y otros 10 poblados. Unas 2.900 personas perdieron la vida en ese entonces, y podía volver a ocurrir. En esa oportunidad, el alud o aluvión, ambos términos utilizados para este evento al arrastrar no solo nieve, sino también lodo, rocas y tierra, pasó a una distancia de 1.5 kilómetros de la ciudad de Yungay, ubicada en la zona central del Callejón de Huaylas. Se dice que meses después, 2 geólogos norteamericanos ascendieron al Huascarán y advirtieron que aún restaba por caer un bloque de hielo mucho más grande y que afectaría a la ciudad de Yungay, pero supuestamente no se le dio la importancia debida a tal información. El terremoto de 1970 sacudió la Cordillera Blanca, acelerando la caída del precitado bloque de hielo, un enorme fragmento de unos 800 metros de ancho y 1.000 metros de largo, se desprendió de la montaña por el violento movimiento de la superficie. Una gran masa del glaciar del Huascarán rodó a más de 400 kilómetros por hora en caída libre, con una altura de entre 25 a 30 metros de altura, y se convirtió en aproximadamente 50 millones de metros cúbicos de hielo, lodo y rocas de hasta 700 toneladas. Esta gigantesca ola arrasó con las localidades enteras de Yungay y Ranraírca en escasos 3 minutos, llegando a enterrar a la mayoría de sus habitantes. Yungay quedó totalmente sepultada por el alud. Solo unos 300 de sus 20.000 habitantes sobrevivieron. 92 de ellos corrieron hacia el cementerio, circular y elevado, con varios niveles de terrazas sobre el lado oriental de una colina. Entre ellos estaba el geofísico Mateo Casaverde, quien justo se encontraba allí con otros colegas. El resto de los supervivientes fueron niños que visitaban el circo itinerante Berolina, instalado en lo alto del Cerro Atma, desde donde vieron desaparecer a sus familias, a sus hogares y las vidas que habían llevado hasta entonces. Muchos de estos niños que quedaron huérfanos fueron adoptados en el extranjero, en Estados Unidos,
Canadá y diferentes países de Europa. Después de muchos años, han regresado a intentar localizar sus casas, han levantado referencias, mausoleos y se han organizado para conmemorar esta hecatombe, confirmó en un artículo de la DW Néstor Coral, director del INDECI en Ancash. El terremoto y posterior aluvión de ese 31 de mayo de 1970 acabó con la vida de entre 50.000 a 70.000 personas. No se conoce con certeza la cifra. Asimismo, provocó la desaparición de otras 20.000 solo en Yungay, por lo que es considerado uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia latinoamericana. Los efectos destructivos de esos fenómenos cubrieron un área de 65.000 kilómetros cuadrados. Afectaron prácticamente a todo el departamento de Ancash y el sur del de la Libertad. Más de 3 millones de habitantes sufrieron consecuencias. 186.000 fueron considerados como damnificados y al menos 150.000 resultaron heridos según un noticiero de la época. De 38 poblaciones, 15 quedaron con más del 80% de las viviendas destruidas. El resto sufrió daños de consideración. En 18 poblaciones con más de 300.000 habitantes en total y 81 pueblos pequeños con casi 60.000, los alcantarillados quedaron inhabilitados. La capacidad de generación de energía eléctrica de los departamentos de Ancash y La Libertad quedó reducido al 10%. El 77% de sus caminos se interrumpieron, así como el 40% de los de Chancay y Cajatambo, al norte del departamento de Lima. Más de 6.500 aulas de centros educativos quedaron destruidas. Todo lo cual se resume en el informe testimonio del ya fallecido geofísico y asesor científico del INDECI, Mateo Casaverde, quien incluso minutos antes de la tragedia logró captar con su cámara fotográfica que el nevado del Huascarán Norte estaba cubierto totalmente de fisuras, indicación de su inestabilidad. El Servicio Geológico de los Estados Unidos lo considera uno de los terremotos más destructivos del mundo. De la ciudad, solo el cementerio, la estatua del Cristo de Yungay y 4 palmeras de la Plaza de Armas quedaron en pie, y la nube de polvo era tal que les tomó 3 días a los cuerpos de rescate y demás ayuda llegar hasta allí. El país no estaba preparado para afrontar un evento de esta magnitud, indicó la arquitecta Guadalupe Mazana, especialista del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, o CENEPRED. En el año 1972 se creó el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, y a partir de ese momento comenzó la cultura de prevención de sismos en el Perú. Para aquel entonces, según informó la arquitecta, no había protocolos de actuación, así que Yungay fue reubicada a escasa distancia de su localización original, y otras poblaciones como Ranrairca y Huaraz se construyeron prácticamente en el mismo sitio, por lo que se entiende que esta tragedia podría volver a pasar. A partir de lo sucedido, el 31 de mayo se convirtió en el Día Nacional de Prevención de Sismos, fecha en la que anualmente se realizan simulacros en todo el país. Un doloroso día que sin duda todos los peruanos guardarán para siempre en su memoria. Dejaré en la cajita de descripción el estudio de Mateo Casaverde, quien se encontraba en el callejón de Huaylas en misión de trabajo del Instituto Geofísico del Perú cuando todo pasó. Esto por si les apetece ampliar en los datos más técnicos de este terrible desastre. ¿Y tú, conocías esta tragedia sísmica? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría leerte. Si este video te ha parecido informativo, dale a like y considera suscribirte. Me despido y hasta la próxima.